A través del presente videotutorial voy a mostrar cómo aumentar el procesador multiciclo extendido en clase para que sea capaz de ejecutar una nueva instrucción. Concretamente, la instrucción que voy a implementar es la instrucción ADD3 que tenéis propuesto en los apuntes del tema 3 como ejercicio 7 dentro de los ejercicios de añadir nuevas instrucciones al camino de datos multiciclo, ¿vale? Entonces, la instrucción ADD3 utiliza en este caso como operandos un registro, $A, una posición de memoria, ¿vale? En este caso contenida en el registro $B y un inmediato. Y lo que la instrucción hace es almacenar en $A el resultado de sumar el contenido del propio $A, el contenido de la posición de memoria almacenada en $B y el contenido del inmediato. Básicamente una suma con tres operandos. Para llevar a cabo la implementación de la instrucción vamos a aplicar la metodología vista en clase que, recordad, consideraba dos etapas. Primero teníamos una etapa de análisis a través de la cual intentábamos ver qué había que hacer exactamente para ejecutar esa instrucción, y la segunda etapa era una etapa de implementación o diseño a través de la cual veíamos cómo hacerlo, ¿vale? Es decir, llevábamos a cabo la implementación de la propia instrucción en el camino de datos y en la unidad de control. Entonces, para la etapa de análisis, lo primero que tenemos que ver o lo primero que tenemos que hacer es especificar la instrucción, el comportamiento de la instrucción. Entonces, para especificar el comportamiento de la instrucción, simplemente lo que podemos utilizar un lenguaje de transferencia a nivel de registro, podemos utilizar un pseudolenguaje, lo que queráis. Entonces, básicamente, esta instrucción lo que va a hacer es, en el registro $A, va a almacenar el resultado de sumar el contenido que tenía $A más el contenido de la posición de memoria a la que apunta en este caso $B, más el registro, o sea, en este caso, perdón, el contenido del inmediato que aparece en la propia instrucción, ¿vale? Una vez tenemos especificada el comportamiento de la instrucción, en este caso la semántica de la propia instrucción, lo que pasaremos es a ver cómo utilizar las unidades funcionales que introducen retardo, ¿vale? Las unidades funcionales principales. Entonces tenemos que ver ¿para qué vamos a utilizar el banco de registro? Tenemos que ver para qué vamos a utilizar la ALU y tenemos que ver para qué vamos a utilizar la memoria, ¿vale? Entonces, el banco de registros, obviamente, las operaciones que podemos realizar son las de leer registros o escribir registros, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué registros hay que leer y qué registros hay que escribir. En este caso, fijaos que tenemos que leer el registro $A, puesto que es el que nos va a dar el primer operando. Tenemos que leer también el registro $B, puesto que es la dirección de memoria donde iremos a buscar el segundo operando, y tendremos que escribir $A con el resultado de la suma total. Bueno, pues lo ponemos, ¿vale? Entonces, leer tanto $A como $B, ¿vale? Y escribir, en este caso, $A. Bien. En cuanto a la ALU, la vamos a utilizar para hacer la suma. Obviamente, fijaos que nuestra ALU tiene solo dos operandos de entrada, ¿vale? Entonces, la suma habremos de hacerla en dos tiempos, ¿vale? Primero operar dos de los tres sumandos y luego al resultado parcial sumarle el tercer sumando, ¿vale? Entonces, vamos a realizar la suma, fijaos, en este caso, puesto que lo primero que vamos a tener disponible es el registro $A, porque esto fijaos que lo vamos a tener a partir del segundo paso, lo sabemos a partir del segundo ciclo, y el inmediato también va a estar disponible ya desde el segundo ciclo, lo que podemos hacer es utilizar la ALU para llevar a cabo, en primer lugar, la suma del contenido de $A más el inmediato. Una vez hayamos hecho esto, después lo que podemos hacer es usar la ALU para sumar lo que nos queda, ¿vale? En este caso
sería, fijaos, este resultado que ya tendríamos más memoria de $B. Bien, y finalmente la memoria la vamos a utilizar obviamente para obtener este sumando. Concretamente haremos una operación de leer memoria y la dirección en este caso será $B. Vale, una vez tenemos o hemos visto para qué vamos a utilizar cada una de las unidades funcionales que añaden retardo, las unidades funcionales principales, tenemos que ordenar todo esto, ¿vale? Tenemos que ordenar todo esto. Entonces, fijaos, lo primero que haríamos sería leer estos dos registros, ¿vale? Leer $A y leer $B. Fijaos, una vez hemos leído estos registros, concretamente, una vez leemos $B, ya podemos leer memoria de $B, ¿vale? Una vez leemos $A, ya podemos, en este caso, fijaos, realizar la suma de $A más inmediato. Bien, fijaos, una vez tenemos esta suma hecha y hemos leído esta posición de memoria, daos cuenta que ya podemos llevar a cabo la otra suma que nos quedaría por hacer. ¿Vale? Lo pongo aquí abajo, memoria de $B. Y una vez hayamos hecho esta suma de aquí, pues ya podemos directamente la acción que nos queda, que es escribir $A. Con esto habríamos completado la fase de análisis. En cuanto a la fase de diseño, los pasos que tenemos que llevar a cabo sería, primero, buscar un formato para la instrucción, ¿vale? Entonces, ¿qué formato es el más conveniente para esta instrucción? Mirad, a la vista de lo que serían los operandos que maneja la instrucción, un inmediato, ¿vale? Y dos registros, es obvio que el formato que mejor se adapta a lo que serían las necesidades de la instrucción es el formato I, ¿vale? Entonces, a esta instrucción le vamos a dar un formato I. Ahora tenemos que ver cómo organizar los campos del formato I, ¿vale? Es decir, qué almacenar en cada uno de esos campos. Recordad, en un formato I, los 6 bits más significativos serán el código de operación, ahí pondremos el código de operación pues, de la instrucción ADD3, eso nos da exactamente igual. Luego tenemos 5 bits para un registro a leer, otros 5 bits para un registro que puede leerse o puede escribirse y 16 bits para lo que sería el inmediato. Entonces está claro que el inmediato va a ir ahí, ¿vale? Es decir, el inmediato lo vamos a poner ahí. Nos falta ver dónde ponemos $A y $B. Daos cuenta, puesto que $A es un registro que leemos pero que también escribimos, para minimizar el número de cambios necesarios en el camino de datos, es interesante que esté en este campo de aquí. Mientras que $B es un registro que solo leemos, por tanto, fijaos que lo pondríamos ahí. Una vez hemos elegido el formato de la instrucción, es hora de organizar todo el trabajo en ciclo, ¿vale? Es decir, vamos a dividir el trabajo en ciclos. Recordad, el ciclo 1 lo que hacemos es buscar la instrucción e incrementar el PC en 4. Ahí no hay que hacer nada. En el ciclo 2 lo que haríamos sería leer, digo del trabajo que tenemos puesto, ¿vale? $A y $B. ¿De acuerdo? Esto lo haríamos en el ciclo 2. En el ciclo 3, fijaos, mirando lo que serían las dependencias entre las distintas cosas que bueno, hemos expresado en el paso C de la etapa de análisis, fijaos que podríamos hacer estas dos cosas a la misma vez. Entonces, en ese ciclo 3, lo que vamos a hacer es sumar $A más inmediato con la ALU y leer de memoria $B, ¿vale? En el ciclo 4 lo que haremos será hacer la suma que nos quedaba por completar, concretamente sumar memoria de $B a la suma parcial que hemos hecho aquí, esto sería el 4, y finalmente en el ciclo quinto
fijaos que lo que haríamos sería escribir $A. ¿Vale? Por tanto, sabemos que la instrucción va a ocupar 5 ciclos. Vamos a necesitar 5 ciclos para ejecutar esa instrucción de ahí. Bien, luego las fases C y D, no las pongo aquí, sería extender el camino de datos y la unidad de control. Entonces, para ello, en el examen os vamos a dar tanto el diagrama del camino de datos como el diagrama de la unidad de control. Los cambios debéis hacerlos sobre estos diagramas y explicar pues, lo que necesitéis explicar, o bien en los márgenes o bien en la parte de atrás de los diagramas, ¿vale? Pero lo que es la modificación tanto del camino de datos como la unidad de control es conveniente que la hagáis aquí. Entonces, vamos a empezar con el camino de datos. Entonces vamos a ir viendo cada una de las acciones, ¿vale? De las operaciones que necesitamos realizar y vamos a ir chequeando si lo podemos hacer con el camino de datos que tenemos ahora mismo o si hemos de añadir algo, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos es que poder leer dos registros, en este caso $A y $B. Fijaos, esos registros están en el campo RS y RT de la instrucción. Por tanto, con el camino de datos tal cual está, esos registros van a estar, en este caso, o se van a leer a través de los dos puertos de lectura y se van a quedar almacenados en A y B. Concretamente, daos cuenta que cuando esté ejecutando esta instrucción, bueno, si queréis voy a marcar ya que lo que estamos ejecutando es la instrucción add3, $B, inmediato, ¿vale? Cuando esté ejecutando esta instrucción de aquí, daos cuenta que a través de RS he puesto el número del registro B, ¿vale? Por tanto, aquí tendré B y por tanto ahí tendré el contenido del registro B. Mientras que A saldrá o lo cogeré de RT, ¿vale? Y por tanto estará aquí. Bien, por tanto, para leer esos dos registros no he de hacer nada. Para escribir, en este caso, el registro $A, fijaos, el valor a escribir va a ser el resultado de esta suma de aquí. El resultado de la suma quedará almacenado en salida ALU, ¿vale? Entonces, fijaos que ya tengo un cable que me conecta salida ALU con dato a escribir del banco de registros, ¿vale? Con lo cual el dato lo tendré a través de este multiplexor de aquí. Y para indicar que es el registro A, el registro a escribir, fijaos que lo haré a través de este multiplexor de aquí. Por tanto, no hay que hacer tampoco ningún cambio. Venga, sigamos mirando cosas. Segundo, quiero sumar $A con el inmediato, ¿vale? Entonces, claro, fijaos, $A nos va a venir a partir de aquí, ¿vale? Segunda, en este caso, entrada de la ALU. Pero es que el inmediato, fijaos que el inmediato en este caso con el signo extendido, daos cuenta que también lo tenemos a través de la segunda entrada de la ALU. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar este multiplexor de aquí para el valor del registro $A, que ahora mismo está almacenado en el registro B, poder operarlo con la primera entrada de la ALU y mantener el inmediato en este caso, ¿vale? En este caso, bueno, la segunda entrada de la ALU. La ALU realizará una suma y el resultado lo almacenaremos ahí. ¿Bien? Venga, más cosas. Luego, lo que tenemos que hacer es sumarle, fijaos, a esa suma que hice antes, el valor leído de memoria. Claro, el valor leído de memoria estará aquí, en el registro de datos de memoria. Daos cuenta que no tengo ningún cable que conecte este registro de datos de memoria con la segunda o con la primera entrada de la ALU. Entonces voy a aprovechar, daos cuenta, este multiplexor de aquí que tiene entrada libre y voy a conectar este registro de aquí con la entrada, por ejemplo, 5 de este multiplexor de aquí, ¿vale? A la misma vez también, con eso, fijaos, perdón, habría pasado el valor leído de memoria, pero ahora tengo que conectar salida ALU para operarlo con la primera entrada de la ALU. Fijaos que salida ALU no está conectada con la ALU, en este caso con ninguna entrada del ALU. Entonces, este multiplexor de aquí, que ya lo he extendido para, fijaos, poder operar a través de la primera entrada de la ALU el valor almacenado en B, lo voy a extender también, ¿vale? Voy a utilizar concretamente la entrada 3 que estaría sin usar para conectarle salida ALU. Haremos la suma con la ALU y se almacenará en el registro salida ALU. Bien, y nos queda finalmente el leer, en este caso, la posición de memoria contenida en el registro $B. Recordad que el registro $B lo tenemos aquí. Y si os dais cuenta, pues el registro,
la entrada a dirección de la memoria, fijaos que a través de este multiplexor IOD selecciono si la dirección de memoria viene del registro intermedio salida ALU o viene del registro PC, pero no tengo conectado, ¿vale? En este caso el registro intermedio A con este multiplexor. Habrá, por tanto, que ampliarlo. Bien, vamos a llevar a cabo todos estos cambios para ir ya teniendo un camino de datos que nos permita llevar a cabo estas operaciones de las que estamos hablando. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vuelvo a insistir, es extender este multiplexor de aquí, ¿vale? Y conectar, en este caso, el contenido del registro intermedio A, ¿vale? Me llevo por aquí el cable, por aquí, y lo conectamos con, en este caso, una nueva entrada de ese multiplexor. Esta será la entrada 2, ¿vale? La entrada 1,0. La entrada 3 de momento no la utilizo. Daos cuenta que esta señal pasaría de un bit, IOD, a tener 2 bits, ¿vale? La combinación 00, cuando queramos operar, concretamente leer, ¿no?, la dirección de memoria contenida en el PC, 0,1 para operar con la dirección de memoria contenida en salida ALU y 1,0 para operar con la dirección de memoria contenida en el registro intermedio A. Muy bien. Hemos dicho que también teníamos que ampliar este multiplexor de aquí para poder, fijaos, operar tanto el registro intermedio B como, en este caso, salida ALU. Y este multiplexor de aquí, hemos dicho que íbamos a utilizar alguna de las entradas que están, en este caso, sin usar. Vamos a ver. Concretamente, si queréis, utilizamos la primera que vemos libre, que es la 5, ¿vale? Para pasar el contenido del registro de datos de memoria. Este multiplexor de aquí hemos dicho que lo vamos a ampliar. Pongo aquí, por claridad, ¿vale?, la entrada 2 y la entrada 3. A través de la entrada 2 podemos conectarle el registro intermedio B, ¿vale? Lo veis, el registro intermedio B, y a través de la entrada 3 lo que vamos a conectar es el registro, en este caso, salida ALU, ¿vale? Entonces, con estos cambios, daos cuenta que ya lo podemos hacer todo. Entonces, en el ciclo 2 leeremos los registros B y A, que quedarán almacenados, en este caso, B en el registro intermedio A en el registro intermedio B, ¿vale? En el tercer paso hemos dicho que lo que había que hacer era utilizar la ALU para sumar el contenido del registro $A, que está aquí, por tanto, fijaos, configuraremos este multiplexor de aquí, que de nuevo, fijaos, de un bit de control pasa a 2 bits de control, para dejar pasar la entrada 1,0, la entrada 2. Este multiplexor de aquí dejaremos pasar el inmediato con el signo extendido, daos cuenta que lo tenéis por aquí, este cable de aquí, también la entrada 2, diremos a la ALU que realice la suma. En paralelo, leeremos memoria principal, concretamente la dirección de memoria almacenada en el registro intermedio A. Bien, estas dos operaciones se realizarán a la misma vez, de tal manera que cuando termine ese tercer paso, en el registro de datos de memoria tendremos almacenado el dato leído de memoria y en salida ALU tendremos la suma parcial, ¿vale? La suma de $A más inmediato. En el cuarto ciclo lo que haremos será sumar de nuevo con la ALU la suma parcial. Fijaos que la haremos a través del primer operando de la ALU y el valor que hemos leído de memoria que llevaremos a través del segundo operando de la ALU. La ALU de nuevo sumará, se hará la suma y quedará almacenada en el registro salida ALU y en el último ciclo, en el quinto, el valor de salida ALU lo almacenaremos en el banco de registros, concretamente en el registro A. Para ello este multiplexor, retest, indicaremos que el valor el número de registro a escribir es la primera entrada y el valor a escribir, fijaos que lo obtendremos también a través de la primera entrada. Finalmente, debemos extender la unidad de control pues, para hacer todo lo que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, partimos del diagrama de la unidad de control y básicamente vamos a tener que añadir nuevos estados pues, para ejecutar los pasos
que requiere esta nueva instrucción y modificar los estados existentes pues en aquellos casos en los que las señales de control, por ejemplo, hayan aumentado de tamaño, como es el caso de la señal de control IOD que dijimos que pasaba a 2 bits, ¿vale? Y la señal de control SELALUA que también pasa a 2 bits. Bien, entonces venga, vamos primero a llevar a cabo la adición de los pasos necesarios para ejecutar la instrucción ADD3. Entonces, fijaos, desde el segundo paso, el segundo ciclo y el primer ciclo son comunes a todas las instrucciones, con lo cual ahí no tenemos que hacer ninguna modificación para la nueva instrucción. Entonces, aquí crearemos un nuevo paso que, fijaos, saltaríamos a él cuando estuviésemos o cuando viésemos el código de operación de la ADD3 a partir del segundo paso. Y en este tercer paso lo que hacemos son dos cosas, ¿verdad? Hemos dicho que vamos a leer la memoria, concretamente el valor que está almacenado en el registro intermedio A. Para ello, fijaos que IOD le tenemos que dar valor 1,0, lo ponemos, IOD le damos valor 1,0 y fijaos que activaremos la señal leer mem a1. Además, tenemos que operar con la ALU, concretamente sumar el contenido del registro intermedio B, ¿vale? Con, en este caso, el inmediato con el signo extendido. Entonces, lo que haremos será simplemente sel ALU A le sumamos, en este caso, el contenido del registro intermedio B, que lo tenemos a través de la entrada 1,0 de la ALU, sel ALU B, el inmediato con el signo extendido, que hemos dicho que también se obtiene con la entrada 2 de ese multiplexor sel ALU B, y luego a la ALU le diremos que haga una suma, ALU OP 00. ¿Vale? Con eso ya tenemos la suma hecha y hemos leído de memoria. Después, fijaos, tendremos otro paso, el cuarto, en el cual recordad que lo que vamos a hacer es completar la suma, ¿vale? Es decir, a la suma parcial sumarle el dato que hemos leído de memoria. Pues para ello volveremos a utilizar la ALU diciendo que haga una suma. En este caso, el primer operando, SELALUA, será el valor parcial que recordad teníamos almacenado en el registro salida ALU, con lo cual la entrada será a 3, ¿vale? La 1,1. SELALU B será, recordad, el valor que hemos leído de memoria, es decir, esta conexión que tenemos del registro de datos de memoria con este multiplexor de aquí, que es la entrada 5, ¿vale? Bueno, pues la ponemos y se haría la suma y quedaría almacenada en salida ALU. Lo último que nos queda es guardar el resultado almacenado en salida ALU en el banco de registros, concretamente en el registro intermedio A. Para ello, fijaos que añadimos otro estado y lo único que hacemos es el banco de registros, hay que escribirlo, escribir reja 1, luego reddest nos dice quién es el registro destino, reddest, fijaos, el registro destino es, en este caso, está codificado en el campo RT, por lo cual le daremos valor 0. Y fijaos, en este caso, el dato a escribir, ¿vale? Lo definimos, ¿verdad? A partir de fuente dato y será precisamente esta conexión de aquí, que es la que conecta con salida de ALU, ¿vale? Entonces, fuente dato, también 0. Bien, y fijaos, sería el último paso, el último ciclo, de este siempre se volvería al primero. Nos queda por último ajustar los valores de las señales de control que incrementaron su número de bits. Recordad IOD, que pasó de tener un bit a tener 2 bits, y SELALUA. Entonces, por ejemplo, mirad, IOD lo tenemos en el primer paso, en este caso añadiríamos el 0 por la izquierda, SELALUA haríamos lo mismo. En el segundo ciclo, en el segundo estado de la máquina de estados finitos, tenemos también SELALUA. En el tercer, o en este caso 3B, tercer estado de una instrucción de los adiestores, también tenemos SELALUA, lo actualizamos. En el cuarto estado, en este caso fijaos que estamos ante un store, también tenemos IOD.
ponemos 0,1, ¿bien? Seguimos por aquí, tenemos aquí el tercer estado de lo que sería una instrucción de salto condicional, ¿vale? Luego tenemos el tercer estado de una instrucción tipo R, ¿vale? Ponemos aquí el valor 0. Ajustamos también para la instrucción ORI y finalmente aquí tenemos el LOAD, que tenemos que actualizar el IOD, ¿vale? En los siguientes estados veis que no aparece ni IOD ni SEL ALUA, con lo cual, haciendo esto, ya habríamos terminado de hacer el ejercicio. Cualquier duda que tengáis sobre este ejercicio o sobre otras de las instrucciones que tenéis propuestas en los apuntes, podéis consultarlas a través de tutorías por los distintos medios virtuales de que hemos dispuesto.